Buen día para todos. Me presento primero que todo. Mi nombre es Alberto Díaz Montes. Soy estudiante del doctorado en educación en la Universidad Pedagógica Experimental Libertador. A continuación voy a hacer una presentación de lo que llevo de mi tesis como requisito pues parcial para optar por el grado de doctorado en educación. Entonces empecemos. El título que tengo al proyecto es el modelo metodológico de enseñanzas de las matemáticas basado en la neurodidáctica para la resolución de problemas. Dentro de la presentación yo tengo las siguientes situaciones. Voy a presentar un planteamiento del problema, voy a hacer una presentación del marco referencial y la metodología cómo se va a llevar a cabo para esta investigación. Bueno, entonces para comenzar empezaremos con el planteamiento del problema, ¿sí? Y aquí diremos una serie de situaciones que son las siguientes. Pues digamos que en muchas ocasiones se ha escuchado que la asignatura de matemáticas tiene unos índices bajos de aprobación y esta situación generalmente se evidencia en diferentes investigaciones de todo tipo alrededor del mundo. Las razones suelen ser muy variadas y por lo tanto pues esperamos que a través del planteamiento que voy a hacer a continuación se pueda aclarar y abordar esta situación. Pues en este contexto las matemáticas como ciencia exacta es el líder en nivelaciones de reprobación. Lo primero que vamos a plantear es que hay una actualidad, en la actualidad, es que en Colombia, donde se está haciendo la investigación, hay una dificultad acerca de la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas, especialmente en la resolución de problemas. Si observamos a Camera del 2009, dice que el ámbito mundial es reconocido porque la problemática que enfrentan los estudiantes de todos los niveles educativos con el aprendizaje de la matemática es que nos desagrada, ¿sí? Y eso lo viene también resaltando aquí interiormente el Ministerio de Educación Nacional de Colombia, que reconoce que las matemáticas son mucho más que la teoría, porque deben llevarse a la práctica, deben tienen que estar expuestas a un trabajo mucho más práctico, más allá de la teoría. Entonces, si esto se hiciera, pues se podría adquirir destrezas para enfrentar diferentes contextos y asimismo la resolución de problemas. También podemos observar que hay varios panoramas que nos muestra el mundo y a nivel nacional cómo es el rendimiento de matemáticas en cuanto a la resolución de problemas en los estudiantes, tanto de primaria como de secundaria, inclusive de la universidad. Una de ellas es la prueba PISA. Estuve haciendo un análisis, estuve haciendo una revisión de lo que ha pasado en esas pruebas que son internacionales y observamos que el rendimiento en matemáticas desde el 2003 al 2018 es muy pobre. ¿Por qué razón? Porque es que la OCDE manifiesta que eh, hay una situación que solo el 30% de los estudiantes logra hacer un trabajo de nivel superior para lograr una competencia matemática. ¿Esto qué quiere decir? Que solo ese porcentaje de estudiantes en Colombia son capaces de interpretar y conocer sin instrucciones directas cómo representar matemáticamente una situación. Pero este asunto es lo siguiente, es una situación muy simple, ¿sí? Ya si miramos el nivel superior, el más alto de todos, que plantea la OCDE, que es el nivel 5, solo el 1% de los estudiantes se ubicaron en este nivel. ¿Qué quiere decir? Que solo el 1% de los estudiantes logra modelar situaciones complejas matemáticamente, así como seleccionar, comparar y evaluar estrategias adecuadas de la solución de problemas para ser abordadas. ¿Sí? También tenemos otro medidor para nosotros, que es el de las pruebas internas que hace el Ministerio de Educación Nacional a partir del ICFES, ¿cierto? Que es el instituto que regula todos los exámenes internos que van en tercero, quinto, séptimo, noveno y 11 en el área de matemáticas. Observamos y estoy haciendo un análisis entre las pruebas entre el 2005 y 2016, que tampoco hay resultados muy buenos en cuanto a la parte de competencias matemáticas. Se observa que desde las pruebas saber en el área de matemáticas, ellos evalúan tres competencias, que son el comunicar, razonar y la solución de problemas. ¿Qué pasa? Que los estudiantes aquí deben demostrar en estos tres conceptos que el conocimiento matemático
se relaciona con los números, las operaciones y las transformaciones de estos. Aquí observamos que ellos tienen también 3 niveles y tan solo el 15% de los estudiantes logran resolver situaciones, problemas a un nivel superior, es decir, logran entender todos los pensamientos matemáticos, el variacional, el aleatorio, el algebraico, el numérico, el métrico, solo lo logran vincular a este tipo de situaciones. Entonces, ¿qué pasa con la educación matemática en Colombia? Pues según Moreira nos plantea que el objetivo es permitir que el estudiante adquiera y comparta significados en el contexto de las ciencias exactas, y en este caso pues las matemáticas, para interpretar el mundo desde el punto de vista científico, ¿cierto? Manejar conceptos, leyes, teorías científicas, ¿cierto? ¿Para qué? Para abordar y poder resolver problemas. Asimismo, como razonar e identificar aspectos históricos, sociales y culturales de la ciencia. En este sentido, pues digamos que nos planteamos una serie de interrogantes dentro de nuestra investigación que nos conducen al planteamiento del problema y asimismo hacia los objetivos del proyecto que tenemos planteado en estos momentos. Los interrogantes son los siguientes. Primero, ¿será posible diseñar un modelo metodológico de enseñanza basado en la neurodidáctica para la resolución de problemas? Segundo, ¿cuáles son esas características de los estilos de aprendizaje de los estudiantes de octavo grado de la institución educativa San José María Escrivá de Balaguer bajo la metodología de los problemas de matemáticas a través de la neurodidáctica? Tercero, ¿mejorarán los rendimientos académicos y la calidad de los aprendizajes en el curso octavo debido a la aplicación del modelo metodológico de enseñanza? Siguiente, el modelo metodológico de enseñanza basado en la neurodidáctica para la resolución de problemas desarrolla algún tipo de proceso matemático. Quinto, ¿cuáles son las estrategias didácticas innovadoras más apropiadas para la enseñanza de solución a problemas de matemáticas a través de la neurodidáctica? Y por último, nuestro último interrogante sería, ¿cuál será el grado de aceptación de los estudiantes cuando utilizan la propuesta metodológica de enseñanza basada en la neurodidáctica? Entonces nos planteamos esto como interrogantes y pues asimismo pues de esta forma desglosamos una serie de objetivos. Digamos que si empezamos tenemos el objetivo general, ¿cierto? Que es generar un modelo metodológico para la enseñanza de las matemáticas basada en la neurodidáctica para la solución de problemas, ¿sí? De estos objetivos tenemos unos específicos, ¿cierto? Que nos conducirán pues a nuestro trabajo de proyecto. Tenemos como objetivos específicos el diseñar y poner en práctica una metodología de enseñanza basada en la neurodidáctica para la resolución de problemas. Asimismo, evaluar los rendimientos académicos en los estudiantes obtenidos de la prueba metodológica de enseñanza. También evaluar la calidad de los aprendizajes logrados en los estudiantes al aplicar la propuesta metodológica de enseñanza, como determinar el grado de satisfacción en los estudiantes como consecuencia de esta aplicación del modelo de enseñanza y por último, explorar el tipo y nivel de proceso matemático que desarrolla el modelo de enseñanza propuesto. Para eso, pues digamos que tenemos una serie de referentes, una serie de situaciones que son importantes para nosotros en el ámbito en el marco de esta investigación. Digamos que para nosotros es muy importante el razonamiento matemático, asimismo como la comunicación matemática, lo que nos depara el Ministerio de Educación, que son los lineamientos curriculares, los estándares básicos en matemáticas y los derechos básicos de aprendizaje que nos plantea el Ministerio de Educación. También, pues digamos que la neurodidáctica nos permite dar luces de lo que nosotros debemos orientar en cuanto a la resolución de problemas, que es orientar, motivar y elevar el rendimiento de estudiantes a partir de la neurodidáctica. Y por último, desarrollar herramientas y estrategias para resolver problemas de carácter matemático. Esto quiere decir el planteamiento y la resolución de problemas. ¿Por qué para nosotros esto es muy importante? Porque el Ministerio de Educación nos plantea como 3 ejes primordiales en la actividad matemática, que es el razonamiento, que es la motivación en la resolución de problemas, asimismo como el estarse ejercitando en cuanto a la formulación e investigación de conjeturas y evaluar argumentos. También las demostraciones y los argumentos matemáticos. El otro que es la comunicación matemática, que es cómo el ser humano consolida su forma de pensar y transmite esos conocimientos a las demás personas de una forma coherente, clara y precisa.
Y por último, que es lo que nosotros vamos a querer trabajar e innovar, que es la resolución de problemas, que es el desarrollo de herramientas y estrategias para resolver problemas de carácter matemático. Para nosotros esto es muy importante dentro de nuestro planteamiento de problema, ¿cierto? Y que nos conducirán al marco referencial y por último a la metodología. Bueno, dentro del marco referencial, yo puedo decir unas cosas. Nosotros tenemos una serie de antecedentes internacionales y unos antecedentes nacionales que nos permiten darle, digamos, como cabida a esta investigación. Dentro de los antecedentes internacionales, pues yo digamos que destaco a Cedeño en el 2017 sobre un trabajo doctoral que él hizo que se denomina la importancia de método de resolución de problemas como ejemplo de la vida diaria en el aprendizaje de matemática en los estudiantes del primer nivel de la Universidad Técnica de Manabí, Ecuador. Bueno, porque es un antecedente muy importante para mí, porque a partir de esta investigación se concluye que los estudiantes no tienen dificultades para inventar problemas y muestran seguridad en cuanto a la resolubilidad de sus propios problemas. Por lo que la dificultad es a la hora de dar solución a problemas que han sido generados por ellos mismos, que no han sido generados por ellos mismos, y admiten que un problema se puede resolver de diferentes maneras y hace parte de su aprendizaje escolar. ¿Qué quiero decir con esto? Que es muy bueno que el estudiante interiorice los problemas que tiene. Es muy bueno que el estudiante a sí mismo como puede resolver también plantee situaciones, porque al plantear situaciones conoce su contexto, ¿cierto? E entiende su dinámica que lo hace un ser o un agente involucrado dentro de una sociedad. Otra tesis doctoral muy importante es la de Muñoz del 2015, cuyo título es La enseñanza basada en la resolución de problemas, una distancia entre el conocimiento teórico y el saber común. El autor, Muñoz, afirma que al hablar del proceso de resolución de problemas, pudo evidenciarse que la transformación del conocimiento del saber común se concreta solo en el aspecto de los elementos no cognitivos que condicionan el correcto desarrollo del proceso de resolución. ¿Qué quiere decir esto? Que para lo cual la metodología que empleó ha incidido en generar actitudes favorables hacia la tarea de resolver problemas. Es decir, entre más situaciones el estudiante tenga a la mano, entre más situaciones él tenga, digamos, para resolver, pues así mismo genera una actitud de resolutor de problemas. Digamos que dentro de mi investigación lo que yo quiero plantear es que al estudiante se le van a presentar tanto problemas para resolver como problemas resueltos para que él pueda comparar y asimismo pueda entender mucho más lo que está haciendo. ¿Sí? Bueno, otra investigación es la de Orlando del 2014, que es una investigación que se titula El razonamiento, solución de problemas matemáticas y rendimiento académico. Como yo también quiero comparar el rendimiento académico respecto a mi metodología de la neurodidáctica, entonces es muy importante para mí también esta investigación. El análisis de los resultados de esta investigación de Orlando arrojó que los componentes de codificación de la información que operan en el proceso lingüístico semántico, porque pues digamos que esta es una tesis en español, perdón, se relacionan con la capacidad de resolver problemas matemáticos. En este sentido, ¿qué quiere decir? Que los alumnos identifican un problema de acuerdo a su lectura sencilla, reconocimiento de la operación indicada para resolver la situación planteada. Me sirve mucho esta investigación porque así quiere decir que yo puedo plantear situaciones muy sencillas para que los estudiantes vayan aprendiendo, vayan cogiéndole gusto a la resolución de problemas y así mismo ir complejizando la situación para llegar de pronto a algún tipo de demostración matemática. ¿Sí? Ya si nos vamos en el ámbito nacional, pues tenemos a, a Rodríguez 2017, que es una tesis doctoral que se titula Las estrategias didácticas basadas en la solución de problemas contextualizados para fortalecer el aprendizaje significativo de la química. Aquí hay un asunto y es que en general los estudios del autor concluyen en la importancia de la resolución de problemas para romper con las prácticas tradicionales y lograr intereses en los estudiantes. Así lo precisa el autor, donde reconoce que aquellos profesores que promueven el aprendizaje basado en problemas anteponen la cualidad de utilizar situaciones didácticas en clase, ¿cierto? Vinculadas a la realidad, al hecho de considerar que la situación didáctica deseable
en la resolución de problemas primeramente debe representar un desafío o un reto para el resolutor. Entonces, digamos que afirma lo anterior a que si el estudiante ve que puede resolver y puede seguir resolviendo, pues puede convertirse en un reto en colocar una situación mucho más compleja y que pueda llegar a buenos términos esa resolución. Anteriormente, de un antecedente internacional que yo quería mencionarles, que no se encuentra dentro de la exposición, es una que se titula de González del 2016, que habla sobre la neuroeducación y sobre la neurodidáctica. Se denomina neuroeducación y lingüística, una propuesta de aplicación a la enseñanza de la lengua materna en la Universidad Complutense de Madrid. Esta propuesta está basada en la proposición de diversos descubrimientos de la neurociencia, ¿cierto? Que han permitido elaborar un cuerpo teórico en torno a facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje que ha devenido en llamarse neuroeducación o neurodidáctica. Este trabajo fue elaborado en referencia a las neurociencias cognitivas que constituyen simplemente un cierto pucho de ciencias que contienen como objeto el estudio de la dicotomía del cerebro y la mente, ¿sí? Por lo que el trabajo, pues que es inicial, puede considerarse como plataforma del desarrollo de la neurociencia. Una de las conclusiones más importantes y por qué la traigo a colación es porque tiene que hay una alternativa al modelo de la enseñanza tradicional y se trata de la neuroeducación, un modelo educacional basado en el cerebro al cual se le apuesta por cuanto solo se aprende con el cerebro, es decir, el cerebro total, y la autora resalta que se encuentra totalmente convencida de que por ahora es la única alternativa científica que puede garantizar la calidad educativa mundial. Entonces a mí me genera mucho gusto tener que trabajar la neurodidáctica, ya que podemos trabajar con el cerebro de los chicos y asimismo como ellos mismos, de acuerdo a su ritmo de aprendizaje, pueden trabajar. La última investigación que quiero resaltar es la de Díaz 2012, es una tesis de maestría colombiana, denominada Los problemas irresolubles en la formalización de la idea de divisibilidad. Digamos que las conclusiones más importantes de esta investigación fueron las siguientes. Esa persona hizo un estudio de casos, ¿cierto? Y que le resultó una herramienta muy adecuada para el propósito y los objetivos que perseguía, ya que esa investigación tiende a tener digamos, unas similitudes en cuanto al desarrollo y resolución de problemas, ya que pudo encontrar generalizaciones, además pudo formular hipótesis, pudo generar una validez en cuanto al desarrollo matemático y que esto le permitió que los estudiantes resolvieran problemas matemáticos, aún así que no tenían solución. Entonces, digamos que es un trabajo muy innovador y que me sirvió para poder empezar con mi trabajo doctoral. Si seguimos con el marco referencial, pues yo tengo generalmente una unas 4 bases, ¿cierto? Que me van a permitir trabajar con el marco referencial. El primero de ellos es el modelo pedagógico, ¿sí? El primero de ellos, y tengo varios autores del cual les voy a destacar los siguientes. Entonces, Bornissen dice que el modelo pedagógico es el conjunto de conceptos, ¿cierto? Principios y procedimientos destinados a regular la vida académica en lo que respecta a sus 3 funciones sustantivas. ¿Ellas cuáles son? La docencia, la extensión y la investigación, por lo que se puede decir que representa el que se persigue, el para qué y cómo lograrlo. Además, pues digamos que tenemos otros muchos autores, ¿cierto?, que plantean esta situación. Asimismo, pues Bornissen, digamos que la filosofía de la institución es lo que piensa, lo que cree y lo que es, con sus correspondientes fundamentos teóricos acompañantes. ¿Qué quiere decir esto? Que el modelo educativo tiene el sujeto educable desde diferentes posturas, la axiológica, la antropológica y la sociológica, la pedagógica, la psicológica, la ontológica, la epistemológica. En síntesis, pues un modelo educativo, pues digamos que según Cardoso, digamos es que es un conjunto correlacionado en específicas situaciones históricas y sociales de fenómenos, de datos, de acontecimientos, de hechos, de fuerzas, de situaciones, mitos, valores, capacidades, ¿cierto? Modalidades de enseñanza y de aprendizaje individual y colectivos a la vez. Formular este tipo de modelos implica la construcción colectiva del conocimiento y que deriva de la reflexión a partir de la práctica del rol o la acción
sobre quien se pretende hablar, o de otra forma se simplificaría en la concepción inicial de los conceptos los que posean unos pocos, ¿cierto?, considerados expertos o investigadores que brindaban soluciones de un impacto menor por el desconocimiento del contexto, en donde se aplicaría a pesar que su intencionalidad fuese plausible, ¿sí? Bueno, digamos que pueden haber muchas, digamos, intervenciones sobre el modelo pedagógico, pero por último, ¿qué quiere decir? Que si existe el modelo educativo, que ya lo planteé desde la psicología, la pedagogía, la antropología, la epistemología, la ontología, pues el fin de la educación es un modelo pedagógico basado desde el currículo, la concepción del desarrollo, la metodología, la relación maestro-alumno y por supuesto la evaluación. Y todo esto en un contexto tanto local como global. Y esto o sea, se viene, ¿cierto? Se viene de alguna manera, se destaca o se decanta, por decirlo de alguna manera, en el diseño curricular y la instrumentación didáctica. ¿Qué quiere decir esto? Pues el modelo didáctico. El modelo didáctico desde el aula, la institución educativa y los alumnos. Entonces, ese es el modelo pedagógico para esta investigación. El segundo marco referencial que tenemos nosotros como muy importante es la neurociencia, la neuroeducación y la neurodidáctica. Al principio del siglo, no, al finales del siglo pasado, se decía que la neurociencia pues que finalmente terminaría siendo la misma neuroeducación o la misma neurodidáctica. Sin embargo, hay varios ejemplos, ¿cierto?, de citas de lo que define lo que es la neurociencia. Si llegamos a Beiras en 1998, define la neurociencia como una disciplina y un conjunto de ciencias que estudia el sistema nervioso y cómo la actividad del cerebro se relaciona con la conducta y el aprendizaje. Entonces, ahí estamos viendo la neuroeducación y en cierta medida la neurodidáctica. Gaek en el 2002 plantea que el aprendizaje es el objetivo principal de la educación y que el conocimiento basado en la neurociencia puede colaborar sustancialmente en la comprensión de los procesos de aprendizaje en los estudiantes, además de generar estrategias de enseñanza, es decir, ya está vinculando la neurociencia con la educación, vinculando a la neuroeducación. Asimismo, Wolf también plantea en el 2001, digamos que muestra unos descubrimientos en el campo de la neuroeducación y dice que la neurociencia es la ciencia del cerebro, de su funcionamiento y cómo estudia la base biológica de la conducta, es decir, del sistema nervioso. Entonces, digamos que de la misma forma, pues digamos que terminaríamos diciendo que la neurociencia es la transdisciplina que coordina y permite describir y explicar los diversos estudios estructurales y funcionales del cerebro humano, como la prospección de buscar un acercamiento científico a su conocimiento, ¿cierto? Y asimismo develar los misterios de su infinita capacidad, ¿cierto? Por lo que sería una buena situación para trabajar en estos momentos coyunturales donde la tecnología, donde los diferentes recursos se tienen a la mano y se podría trabajar con los estudiantes. Ya si nos vamos como tal a la neuroeducación, ¿cierto? Entonces, digamos que hay varios planteamientos también que nos abordan, digamos, desde una perspectiva mucho más científica, y es la siguiente. Por ejemplo, de la Barrera del 2009, plantea que la neuroeducación se enfoca en el fomento del desarrollo de la memoria de los estudiantes, así como la proposición de estrategias didácticas que colaboren en las prácticas docentes en el proceso de enseñanza, además de estrategias que sean mediadoras entre las emociones y el aprendizaje. Aquí hay un asunto muy importante, las emociones. Entonces tenemos que trabajar las emociones de los estudiantes para que no se cansen, puedan resolver problemas con mucha tranquilidad. Digamos que uno puede tener en cuenta tan los impulsos negativos y los positivos de los estudiantes, porque es que con eso hay que trabajar. Ese es el diario vivir de nosotros como maestros y nos permite, digamos que, entender la realidad de las cosas. Asimismo lo plantea Campos, que todo educador debe saber cómo es el cerebro, cómo aprende, cómo procesa, cómo registra, conserva y evoca una información, entre otros aspectos. ¿Sí? Ya digamos que para ampliar un poco más ese marco, Brewer en 2016 dice que el propósito de la neuroeducación es elucidar las estructuras y funciones cerebrales asociadas con la educación, ¿sí? Entonces digamos que ahí podemos trabajar ese asunto. Ya sí que nosotros queremos trabajar lo que es la neurodidáctica, pues para nosotros digamos que termina siendo como ese vínculo entre la neuroeducación y la neurociencia,
¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que la didáctica es el camino, ¿sí? El método. Y la labor, pues, es la de enseñanza y el aprendizaje, ¿sí? Entonces, digamos que la definición de neurodidáctica podría ser más simple para nosotros, ya que, digamos que se puede proponer como un objetivo fundamental de una nueva ciencia, ¿sí? Ya que a los estudiantes, en función de sus dotes y sus talentos, podemos trabajarlos y suponer que la neurodidáctica es un nuevo campo de investigación cuya búsqueda es determinar la manera más eficaz de enseñar mediante el uso de las contribuciones neurocientíficas más relevantes y que son aplicadas a la educación. ¿Sí? Me quedo con lo que dice Gerard de 1988, que digamos que la neurodidáctica viene a ser una conjunción entre la pedagogía, la epistemología, la psicología, la neurología, las ciencias cognitivas y el aprendizaje, es decir, la interacción entre muchas ciencias y disciplinas con el fin de aprender, facilitar y organizar la enseñanza misma. Entonces, eso es lo que tenemos como neurodidáctica, neuroeducación y neurociencia. Ya si nosotros queremos ver lo que es el tercer referente teórico para nosotros, es la resolución de problemas matemáticos. Digamos que analizando todos los modelos de resolución de problemas, encuentro varios modelos, ¿cierto?, de resolución de problemas, entre los cuales pues se destaca muchísimo el de Polya, que es muy reconocido, que lo tiene en fases, que es la comprensión del problema, la planificación, la ejecución del plan y la supervisión de esa situación. Todo eso como fases para poder resolver problemas. Hay otra que es la de Dunlap y la de McKnight en 1980, es mucho más actual, digámoslo de alguna manera, en la cual también plantean unas fases, pero de la siguiente manera. Es la percepción de símbolos escritos, como la decodificación de esos símbolos escritos, luego la determinación de lo que hay que buscar, ¿cierto? Como la examinación de los datos relevantes, el análisis de las relaciones entre los datos. Luego se pasa a la formulación de los datos mediante la notación científica, ¿cierto? Otra, luego la ejecución de esos cálculos matemáticos y por último la verificación de las respuestas. Digamos que tenemos otra más actual, que es la de Montague, de 1980, que es la lectura del problema, ¿cierto? La visualización del enunciado, luego generar hipótesis, una estimación, luego el cálculo y la verificación de esos problemas. ¿Sí? Por último tenemos la de Mayer, que es mucho más actual, de 1991, y es la representación, la traducción, la integración de esa situación, luego la estimación, ¿sí? La planificación de esa situación, la ejecución y por último la verificación. Eso como modelos de resolución de problemas. Asimismo, pues digamos que nosotros también tenemos dentro de este marco referencial unos enfoques teóricos a la resolución de problemas, ¿sí? Que nos ayudarán para nuestros instrumentos de trabajo. Ahí, digamos que hay unas teorías que nos ayudan con el pensamiento involucrado en la resolución de problemas. Una de ellas es la asociacionista, que nos dice que pues el objetivo que es la aplicación. ¿Cómo? Por ensayo y error de cada una de las respuestas preexistentes dentro de la situación. ¿Cuál es digamos, el pensamiento implicado aquí? Que básicamente es reproductivo, es decir, se reproducen hábitos o comportamientos ya adquiridos, ¿cierto? Entonces, digamos que es una forma, un enfoque teórico de cómo se asocia la resolución de problemas. Otra es la teoría de la Gestalt, cuyo objetivo se focaliza en la organización estructural de los elementos que constituyen la situación problema y el descubrimiento de esa organización que permiten a cada sujeto la prevención de la relación de conjuntos que posibilitan la solución de problemas. ¿Cuál es el pensamiento implicado aquí? La comprensión estructural del problema, es decir, que es productivo, ¿sí? A partir de la producción. Otro modelo, otro enfoque teórico es el modelo del pensamiento de la información, ¿cierto? ¿Cuál es el objetivo? Comprender un problema que implica transformar la información recibida en una representación interna en la memoria del sujeto, ¿cierto? Que además esto se va a integrar en un esquema cognitivo que permita darle significado. ¿Cuál es el pensamiento que aquí converge? Que la mente es un sistema de procesamiento de información y un problema se define por un estado inicial, es decir, un estado final a alcanzar una sucesión de acciones que conecten esos dos estados, el inicial y el final. Y el último es basado en problemas de resolución, ¿cierto? En resolución de procesos de resolución, que resolver problemas desde la lectura, desde el enunciado,
colocando en el establecimiento una distinción entre el tratamiento lógico-matemático y la propia actitud de resolución. ¿Qué pensamiento está involucrado aquí? Que los procesos mentales se dan por automatización, ¿cierto? Y facilitan la solución de situaciones, problemas que resultan un buen indicador de experiencia y de inteligencia, ¿cierto? Aquí ya este ya es muy importante para nosotros y que convendría trabajarlo dentro de esta investigación. Em, digamos que hay muchos procedimientos que se pueden dar también y razonamientos dentro de la resolución de problemas, como son los razonamientos demostrativos, como lo asegura Polya, el razonamiento plausible, como también lo plantea Polya, y es el, digamos, el que se puede discutir, el que es provisional, ¿cierto? O el, como dice el Schoffel en 85, que dice el análisis y comprensión del problema, que implica dibujar un diagrama o examinar un caso, especialmente si es intentarlo o simplificarlo a su vez. Entonces, digamos que hay varios procedimientos y razonamientos de la resolución de problemas. Lo importante es que esta metodología a desarrollar en la escuela desde la perspectiva de la resolución de problemas, digamos que es una tendencia investigativa que se supone la transformación frente a la educación implícita o explícita de la selección y aplicación de ejercicios. ¿Sí? Esto no es aplicar ejercicios, sino situaciones o similitudes de lo que el chico, del estudiante, tiene en su diario vivir. La idea es involucrarlo con su diario vivir porque pues así mismo él mismo podría plantear sus situaciones, problemas y eliminando esos obstáculos, esas barreras de lo que es la resolución de problemas. Por último, tenemos el desarrollo de pensamiento matemático y aquí hay tres referentes muy importantes para nosotros. El primer referente es el de los lineamientos curriculares que son emanados del Ministerio de Educación Nacional y de la cual nosotros los docentes de Colombia, especialmente en la asignatura de matemáticas, pues nos debemos basar en nuestro trabajo del diario vivir. Entonces, como les digo, el primero es de los lineamientos curriculares de 1998, que expresan que el conocimiento matemático está conectado con la vida social de los hombres, que se utiliza para tomar determinadas decisiones que afectan la colectividad y que sirven de argumento, es decir, de justificación. Desde este punto de vista, pues se plantea una construcción humana, por lo cual prevalecen las controversias o las discusiones que al ser resueltos modifican el entorno y la sociedad. Vuelvo e insisto, situaciones de contexto, ¿cierto? Eso es lo que al principio nos plantea eh, el Ministerio de Educación. Ya después, en el 2006, plantea los estándares básicos de competencias en matemáticas. Allí, ¿qué nos dice? Ellos plantean un contexto particular y uno singular que dota de significado el conocimiento desarrollado en un acto educativo. Es decir, que se hace necesario comenzar por la identificación del conocimiento matemático informal de los estudiantes en relación con las actividades prácticas de su entorno y admitir que el aprendizaje de la matemática no es una cuestión relacionada únicamente con aspectos cognitivos, sino que involucra factores de orden afectivo y social, vinculados con contextos de aprendizaje particulares, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el objetivo? Enseñar para la vida, ¿sí? Entonces es muy importante que nosotros vengamos y enseñemos para la vida para que los estudiantes se puedan involucrar mucho más. Bueno, ya por último, planteamos, el Ministerio de Educación plantea en el 2016 unos derechos básicos de aprendizaje. Esos derechos básicos de aprendizaje lo coloca de acuerdo al conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes, comprensiones y disposiciones cognitivas, socioafectivas y psicomotoras apropiadamente relacionadas entre sí para facilitar el desempeño flexible, eficaz y consentido de una actividad en contextos relativamente nuevos y retadores, como es la resolución del problema. ¿Cuáles son esos pensamientos que plantea el Ministerio de Educación? Son el pensamiento numérico y los sistemas numéricos, el pensamiento espacial y sistemas geométricos, el pensamiento métrico y sistemas de medidas, el pensamiento aleatorio, el sistema de datos, el pensamiento variacional y los sistemas algebraicos y analíticos. Y digamos que ahí hay unos vínculos que se van desarrollando a medida que se va resolviendo, ¿sí? El estudiante va avanzando en estos niveles, en estos pensamientos y genera unas competencias. Esas competencias, ¿cierto? Tiene
una serie de procesos generales de la actividad matemática. Las competencias que plantea el Ministerio de Educación son las siguientes: la formulación, el tratamiento y la resolución de problemas, que se entendió como la forma de alcanzar las metas significativas en el proceso de construcción del conocimiento matemático. Otra es la modelación, que es entendida como la forma de concebir la interrelación entre el mundo real y la matemática a partir del descubrimiento de regularidades y relaciones. Otra es la comunicación, considerada como la esencia de enseñanza, aprendizaje y evaluación de la matemática. Otra es el razonamiento, que es concebida como la acción de ordenar ideas en la mente para llegar a una conclusión. Y la formulación, comparación y ejercitación de procedimientos, descrita como los modos de saber hacer, ¿cierto? Digamos que facilitando aplicaciones de la matemática en la vida cotidiana. Entonces, eso es lo que plantea el Ministerio de Educación, y el cual nosotros vamos a coger para que podamos trabajar nuestro marco referencial y asimismo la metodología de esta investigación. Ya a continuación, pues digamos que vamos a presentar la metodología, ¿cierto? Y tenemos a continuación lo que vamos a exponer. Entonces, de metodología tenemos lo siguiente. Nosotros vamos a plantear un diseño de investigación. Asimismo, vamos a hacer una definición de variables, ¿sí? Vamos a mostrar una población y una muestra, unas técnicas y unos instrumentos y las técnicas de evaluación, de validación con las que vamos a trabajar. Entonces, dentro del diseño de la investigación tenemos lo siguiente, que tenemos como propósito central afectar de manera positiva la calidad de los aprendizajes logrados, ¿cierto? Como la propuesta se encuentra marcada en un contexto de innovación educativa y esta debe analizar el grado de satisfacción de los estudiantes debido a su abordaje y aplicación. Por tal motivo, la propuesta se fundamenta a partir de una pedagogía activa, por lo que es importante analizar el desarrollo de una serie de competencias generadas desde la aplicación. Para llevar a cabo la investigación se consideran dos situaciones o experimentos, ¿sí? El primero, evaluar y aplicar la puesta en práctica de la metodología de la búsqueda de solución a problemas a partir de la neurodidáctica. Y el segundo, mediante un ajuste y una reevaluación de la propuesta metodológica al aplicar la propuesta a un experimento definitivo. ¿Sí? Nuestra metodología pues, de trabajo, digamos que dentro del aula se orientará dentro del paradigma del pospositivismo, donde el investigador pues, tiene una postura, digamos que reflexiva, en el cual la realidad puede considerarse como existente, ya que es imperfectamente aprehensible porque los fenómenos son incontrolables y el ser humano es imperfecto. ¿Sí? Entonces, que vamos a valernos de la intuición. Con esta metodología vamos a dar explicación a los fenómenos que se presentan en el momento de aplicar la neurodidáctica en la solución de problemas en un grupo experimental y observar las diferencias y semejanzas con un grupo control que tendrá un trabajo tradicional. ¿Sí? Entonces, digamos que, digamos como lo plantea GS en el 80, ahorita que me acuerdo, que sugiere que el criterio último de progreso en estos paradigmas es que con el tiempo mejore la capacidad de los científicos, entre comillas, para predecir y controlar. Entonces, digamos que la investigación en general se resuelve mediante una metodología de elección cuantitativa, combinada en algunos casos con la metodología cualitativa. Se escogerá necesariamente por el tipo y características de la investigación. Para investigar el impacto que genera la propuesta metodológica de enseñanza a partir de la neurodidáctica en la solución de problemas en la calidad de aprendizajes, la metodología de investigación empleada es cuantitativa y cuasi experimental. ¿Qué pasa? En este sentido, para investigar los efectos de la propuesta de enseñanza de aprendizaje, a partir de problemas en el abordaje logrado, la metodología es cualitativa e interpretativa. Para determinar el nivel de satisfacción de la propuesta de enseñanza, se plantea una metodología de investigación no experimental cuantitativa. Listo. Digamos que aquí, entonces ya está el diseño de la investigación cuasi experimental. Ya si nosotros queremos plantear nuestro diseño de encuesta, ya lo digo para qué, ¿cierto? Entonces, digamos que para hacer una medición del grado de satisfacción de la propuesta de enseñanza a partir de la búsqueda de solución a problemas desde la neurodidáctica, se plantea una encuesta cuya estructura se basa en dimensiones, ¿cierto? Y que se compone a partir de indicadores, ¿sí? Entonces, vamos a mirar la experiencia del aula, vamos a mirar el método de enseñanza didáctica,
y el desempeño docente, que van a ser 10 indicadores. Ya si nosotros queremos mirar el diseño de la encuesta para analizar el desarrollo de habilidades, ¿cierto? Pues nosotros planteamos lo siguiente. Entonces, el diseño para analizar los procesos matemáticos desarrollados a partir de la metodología de la neurodidáctica en la solución de problemas, se considera una encuesta en la cual se estructuran 10 indicadores de rendimiento matemático académico basados en los estándares curriculares para la excelencia en la educación del Ministerio de Educación, que cuáles son el planteamiento de resolución de problemas, razonamiento matemático y la comunicación matemáticas. Eso es lo que se plantea dentro de esta encuesta. Ya digamos que si nosotros queremos ver la definición de las variables, pues vamos a mirar que una es una variable independiente, ¿cierto? Que es la metodología de investigación cuasi experimental en la variable independiente, que se basa en el aprendizaje por la estrategia de neurodidáctica, que es el grupo experimental, y que se usa en el experimento piloto como el final, ¿cierto? Entonces, ahí está la gráfica de cómo se piensa hacer, pero sin embargo, pues digamos que yo voy a hacer un adelanto de esa situación. Entonces, vamos a considerar el uso de diferentes recursos, digamos que pueden ser tecnológicos o físicos, ¿cierto? Vamos a utilizar páginas web, plataformas como Khan Academy, ¿cierto? La estrategia metodológica de la enseñanza matemática basada en la neurodidáctica, y que se estructuran los siguientes elementos. El primero es la planificación de estrategias y operaciones, ¿cierto? Con la que se planea el calendario de actividades semana a semana. Otra que va a ser el material de apoyo, ¿cierto? Sobre el desarrollo de los temas, digamos, con aplicaciones a situaciones de la vida real, cuyo objetivo es trabajar en la conceptualización de los contenidos tratados. Otras son las ayudas, ¿sí? Que corresponde a la entrega de algunas situaciones, problemas resueltos semanalmente, ¿sí? Otra es el foro de discusión, que corresponde a un espacio de aula en el cual se discutirán en torno a los procedimientos y conceptos que aparecen en las estrategias de solución a cada situación de las ayudas. Otro que van a ser las consultas, ¿cierto? Los talleres de resolución de problema y mapas conceptuales. Esto para seguir aprovechando y trabajando con la situación. Entonces, ¿qué pasa? Pues que esto nos llevará a que se realicen pretest, post-test, ¿cierto? Foros de discusión, mapas conceptuales, talleres, pruebas de conocimientos, ¿cierto? Y por último, pues vamos a mirar que ya la variable dependiente, que ya es el trabajo como tal de la metodología tradicional, ¿cierto? Que hace referencia al grupo control, corresponde a una estrategia metodológica tradicional basada en enseñanza meramente presencial, con clases de exposición preferiblemente frontales, y en el cual se colocarán ejercicios de aplicación y problemas a resolver en forma voluntaria. Se mide a través de la prueba de conocimientos. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí el caso del rendimiento académico será el nivel de conocimientos adquirido gracias al resultado de la intervención pedagógica de los contenidos de acuerdo a la temática trabajada en el periodo académico. A partir de, pues digamos que de la situación de 4 situaciones problema de manera individual y presencial. La medición se hará de la misma manera para los dos experimentos, tanto el piloto como el definitivo. Ya en el caso del aprendizaje, ¿cierto? Esta corresponderá al tipo de aprendizaje mecánico significativo que se genera debido a la práctica y propuesta docente. Para tal efecto, se realizará un estudio de caso de 6 estudiantes de grupo experimental y elegidos de forma aleatoria, siendo estos, digamos, 2 de los mejores resultados de la prueba de conocimientos, 2 del nivel intermedio y 2 del nivel más bajo. ¿Listo? Bueno, ya si nosotros miramos lo que es la población y la muestra, ¿cierto? Pues tenemos un universo, una población y una muestra. El universo para nosotros, en el caso colombiano, pues va a ser el que corresponde a todos los cursos de secundaria con la asignatura de matemáticas que forman parte del plan curricular de instituciones educativas, ya sean de carácter público o de carácter privado, en Colombia y de otros países con formación similar. La población para nosotros pues va a ser, son todos los cursos de bachillerato en la institución educativa San José María Escrivá de Balaguer del municipio de Chía, en el departamento de Cundinamarca, y que tiene en su plan de estudios la asignatura de matemáticas, en concreto que afectará a 24 cursos de secundaria, entre los cuales están sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo y undécimo. ¿Sí? En promedio hay, digamos que 30 estudiantes por salón y no supera más de 800 alumnos estos grados.
Por último, nuestra muestra corresponde a 2 cursos, el de control y el experimental, ubicados en grado octavo, ¿cierto? Ya que generar conocimientos en matemáticas resultaría excelente para el manejo del álgebra como una de las bases conceptuales en el bachillerato e inclusive en la universidad. Digamos que el criterio de la selección de los cursos es aleatorio según la población antes mencionada. Entonces, digamos que para el experimento piloto el curso, pues será un curso y el otro curso, ¿sí? Entonces, no hay afán para esa situación. Ya dentro de nuestros instrumentos de recolección de datos, nosotros tenemos una serie de situaciones que vamos a hacer, ¿cierto? La primera es la prueba de conocimientos. Es una evaluación con 4 situaciones problema de aplicación a resolver mediante procedimientos matemáticos y que hacen referencia a los temas trabajados en el aula. Otro va a ser la prueba de pretest y posttest, ¿cierto? Que es una prueba con 5 situaciones problema con respuestas abiertas sobre conceptos en álgebra en el cual el estudiante puede responder con su propio lenguaje y técnicas de resolución, ¿sí? O con esquemas o con dibujos que lo representen. Aquí lo importante es que vamos a trabajar los 5 componentes que plantea el Ministerio de Educación, que son el pensamiento numérico, el pensamiento métrico, el pensamiento aleatorio, el pensamiento variacional, ¿sí? Y el pensamiento de sistemas algebraicos y analíticos. Otra situación que vamos a trabajar como instrumento son los mapas conceptuales, ¿sí? Que son mapas conceptuales que se utilizan para conocer la forma de estructurar la conceptualización de las matemáticas a trabajar. Se utilizará una herramienta virtual de uso gratuito, puede ser Puppet, por ejemplo, y aquí lo que se va a mirar es que haya una coherencia con el tema, que haya creación propia y no copia textual de otros autores, que sea comprensible, fácil de leer, una organización adecuada en el espacio, adición de dibujos, colores y otros detalles, además que del uso de conceptos ordenados del más abstracto al más general, ¿cierto? Es decir, del más concreto al más específico, ¿sí? Eh, y la puntualidad en la entrega. Después de eso, pues también se van a aplicar unos talleres, ¿cierto? De sus situaciones problema, que son talleres que contienen 2 problemas y se resuelven de manera presencial en grupos cooperativos para incentivar la validación de argumentos. También unos foros de participación y discusión que serán dentro del aula, ¿sí? Y se mirarán, digamos que a partir de las situaciones problema, pues digamos que esas soluciones nos permitirán hacer los foros digamos, realizar las discusiones. Por último está la encuesta de opinión, que es una encuesta constituida por 30 preguntas de opinión que ya las habías puesto, en el cual se indaga a los estudiantes acerca del grado o desagrado de la propuesta metodológica innovadora de enseñanza. Las preguntas de la encuesta estarán estructuradas en la escala Likert, por ejemplo, es muy poco, poco, normal, mucho, muchísimo, o totalmente de acuerdo, parcialmente de acuerdo. Entonces, pero aquí no se nos olvide que vamos a trabajar 3 aspectos en esta encuesta, que es la experiencia educativa, perdón, la experiencia académica, la didáctica y la práctica docente. También se va a trabajar la encuesta de opinión sobre desarrollo de procesos matemáticos, que es una encuesta construida con 10 preguntas sobre opinión de los estudiantes con el fin de detectar el desarrollo de procedimientos matemáticos que pueden generar, que pueden salir de la propuesta metodológica. También están dentro de la escala Likert y que trabajan los procesos matemáticos, resolución de problemas, comunicación y razonamiento matemático. ¿Sí? Listo. Otros aspectos importantes para nosotros es el procedimiento, ¿cierto? Es el procedimiento. Em, digamos que como primer aspecto para la investigación que es cuasi experimental en la propuesta metodológica de enseñanza, se utilizará el estadístico de comparación de media denominada prueba T, de Student, para 2 muestras independientes. Si el caso que no se observen con claridad las condiciones para su uso, y análisis de la prueba T, se hará el uso de un enfoque estadístico no paramétrico de 2 muestras independientes desde la prueba U de Mann-Whitney, ¿sí? Y en el caso de la influencia de la propuesta metodológica de enseñanza de las matemáticas en la neuroética, el aprendizaje, a partir del estudio de 6 casos se realizará una descriptiva, una estadística descriptiva, eh, que digamos que es muy conocida como tendencia central, desviación estándar, variación, ¿cierto? Con gráficos de frecuencia porcentuales, pues entre otros, ¿sí? Esto también nos sirve, pues digamos, para medir el grado de satisfacción de la propuesta y también para medir el grado de rendimiento académico, el agrado, sí, el grado
del rendimiento académico de la estrategia de enseñanza de las matemáticas basado en la neurodidáctica. Ya si miramos la factibilidad de la investigación, pues eh, se, digamos que se pueden describir muchos recursos. Tenemos el recurso financiero, el humano, los materiales y los equipos que permiten, digamos, darle pues, factibilidad a esta investigación. Además que se han planteado unas fases con un diagrama de grant que, digamos, nos posibilita el acceso a cada una de las situaciones y llevar a cabo toda la intención investigativa. Dentro de los recursos humanos, pues tenemos al tutor, el doctor Luis Evelio Chávez, que es la persona que es mi tutor y que me está colaborando con la tesis. Y tenemos otros docentes del programa de posgrado de la Universidad Nacional Experimental de Seguridad en la sede de CATIA del Instituto Pedagógico de Caracas, ya que ellos nos pueden validar los instrumentos. Dentro de los recursos financieros, pues tenemos el capital presupuestado disponible para cubrir los costos que ocasiona el desarrollo de la investigación, asimismo como la ida a Venezuela para poder terminar nuestros semestres. Tenemos materiales y equipos, sí, tanto los estudiantes como el docente tiene toda la situación, computadores, impresoras, toda la mecánica de papel, el lápiz para poder llevar a cabo la investigación que se plantea. Entonces, esa era la investigación que yo les quiero mostrar hasta el momento. Espero que les haya gustado, hayan entendido mi intención investigativa y nos estamos hablando. Les agradezco mucho. Gracias.